Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Les Corts y estamos aquí para compartir contigo el amor de Jesús. Ven con nosotros y celebremos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Una vez más, bienvenidos, amados hermanos, amigos que hoy nos visitan, a aquellos que también nos siguen en las redes. Que el Señor os bendiga. Continuamos con nuestra serie en el libro de los Hechos. Nuestra serie que le hemos titulado Testigos hasta los confines de la tierra. Ya ha cambiado el diseño, dejó el mundo de la tierra por más verano, ¿no? Más verano. Pero somos testigos hasta los confines de la tierra, con sol o sin sol, con calor o sin calor. ¿Cuántos dicen amén? Estamos llamados a ser testigos. Hemos aprendido que el libro de los Hechos nos llama a ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que ser testigos de Cristo. Y tenemos que ser testigos, como dice Hechos 1:8, hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Es nuestra oración, amados hermanos, que crezcamos en llevar el Evangelio, no solamente en Barcelona, en Les Corts, en Cataluña, en España, sino en Europa y hasta los confines de la tierra. Y de pronto de aquí saldrá un misionero que vaya a esos lugares tan difíciles de predicar la palabra del Señor. Entonces somos testigos hasta los confines de la tierra. Y hemos visto que la importancia de un testigo es que debe predicar la palabra de Dios. Somos testigos, sí, con nuestra vida. Ya hemos dicho también que nuestra vida tiene que respaldar el mensaje, pero debe haber un mensaje que tenemos que predicar. Tú y yo estamos llamados a ser testigos con el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con el mensaje del Evangelio del Reino. Tenemos que anunciarlo, tenemos que predicarlo. Comentaba la semana pasada que tristemente hoy los evangélicos se están conociendo un poco más. Pero, pastor, ¿por qué dice tristemente? Porque lamentablemente están saliendo en las noticias grupos que están desviando, deformando la predicación de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Entonces hoy se exalta más y sale están saliendo en las noticias el tema de sanidades y un mensaje, un evangelio que está siendo deformado, tristemente. Cuando hago a veces mis trámites, o hacía mis trámites para venir a España, entonces me dice, ¿a qué se dedica? ¿Pastor de ovejas? Entonces ya tenía que explicarle, ¿no? ¿Y qué es un pastor? Como un sacerdote, bueno, algo tenía que explicarle. Entonces le explicaba al policía. Pero ahora ya tú dices al policía, pastor, aquellos que están sanando, que están... Entonces ahora tengo que explicar también que no, ese no es el único grupo. Bien lo decía el presidente de la Alianza Evangélica Española, de que están dando tribuna a ese grupo, justamente pero no es el mensaje que todas las iglesias evangélicas predicamos. Más bien las iglesias evangélicas censuramos ese mensaje. Y la pregunta que viene es, ¿cómo debe ser ese mensaje? ¿Cómo debe ser ese mensaje que tenemos que anunciar? Porque tenemos que recordar que la palabra de Dios nos manda a anunciar el mensaje de Jesús. El mismo apóstol Pablo dijo en Romanos 10:14. ¿Cómo pues? Romanos 10:14. Ahí está, hermano. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La Biblia nos manda a predicar, a anunciar la palabra de Dios. Y hoy en el pasaje que ha leído André,
que justamente es parte del título de nuestro mensaje, vamos a ver la predicación cristocéntrica en el Espíritu. Porque el apóstol Pedro se puso de pie para predicar y predicar de manera cristocéntrica, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es el título de hoy, la predicación cristocéntrica en el Espíritu. Porque tú y yo estamos llamados a predicar. Pablo le decía a Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo, en 2 Timoteo 4:2, le dice a Timoteo, siéntate tranquilo, no hagas nada en la iglesia. ¿Qué le dice? Que prediques la palabra, que instes en invierno, en primavera, a tiempo y fuera de tiempo. Constantemente tenemos que predicar tú y yo, mi amado hermano. Pastor, pero yo soy nuevo. Tú y yo tenemos que hablar de Jesús. Tú y yo tenemos que predicar de Jesús. Y tenemos que predicar el mensaje correcto, el mensaje del Evangelio. ¿Cómo es ese mensaje del Evangelio? Pues al ver la predicación de Pedro, vamos a encontrar los elementos principales de un mensaje cristocéntrico, de una prédica cristocéntrica. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que hemos hablado la semana pasada. Si usted ha venido la semana pasada, recordará que Pedro y Juan, ¿dónde estaban yendo? ¿Se acuerdan del capítulo 3? Estaban yendo al templo y vieron a alguien que era cojo de nacimiento. En el capítulo más adelante dice que tenía más de 40 años de cojo de nacimiento. Entonces, era cojo de nacimiento. ¿Y qué dice Pedro? No tengo ni oro ni plata, pero tengo algo mejor. En el nombre de Jesús, ponte de pie. Pedro lo toma, lo levanta, lo toma de la mano, lo levanta y el cojo se pone de pie. Y luego entra al templo saltando, cantando, alabando a Dios porque había recibido algo mejor. Había recibido la sanidad. Hoy debemos reconocer que hay gente que a veces sufre mucho. Con mucho dinero no encuentran sanidad. Este cojo recibió algo invalorable, su sanidad, pero sobre todo fue dirigido a dar las gracias a Dios, a glorificar al Señor. Entonces entra al templo con Pedro y Juan. ¿Y qué pasa? ¿Cómo reacciona la gente? La gente mira y dice, uy, pero este era el cojo de nacimiento. Pero Pedro, miren lo que dice Pedro. Hechos 3:12. Pedro le dice a todos los que estaban mirando, sorprendidos. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Ellos estaban sorprendidos, asombrados, maravillados, hasta asustados por lo que había ocurrido. Era un milagro, ¿cómo es posible que este era hombre cojo de nacimiento? Pero Pedro le dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Le dice Pedro. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Se acuerdan? Este mensaje lo vimos la semana pasada. Y decíamos que Pedro le dice a ellos, no pongan los ojos en nosotros. Este es un elemento importante también cuando uno predica. Uno tiene que predicar a Cristo. Cristo es el centro de nuestro mensaje. Tristemente, la evidencia de estos mensajes adulterados son que se centran en la persona. Están centrados en una persona que tiene el poder, en una persona que es el apóstol, el que hace el milagro, y se centra en esa persona. Y vemos en cambio a Pedro que se centra en Dios. Dice, no se centren en nosotros. Pero dice, no, ¿por qué son maravillas en nosotros? Nosotros no pongan vuestros ojos en nosotros. Pedro pudo haber dicho, sí, mírenos, nosotros hemos hecho ese milagro. Nosotros hacemos milagros. Es más, te cuento, yo vi a Jesús transfigurado. Además, he visto otros milagros más. Nosotros sabemos de milagros. ¿Así dijo Pedro? No, Pedro en todo momento dice, no pongáis
los ojos en nosotros, no nos miren a nosotros no. Nosotros no somos el centro. Jesucristo es el centro. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es el centro. Y todo aquel que lleve el mensaje del Señor debe hacerlo en humildad, sin buscar reconocimiento. Sin buscar reconocimiento. El mensaje del Señor se centra en Jesús y no se centra en el predicador. No. ¿Cuáles son esas características de una prédica cristocéntrica? ¿Cuáles son esas características? Permíteme compartirte 3 características de una prédica cristocéntrica, para que prediquemos así, para que también notemos cuando es una prédica que no es cristocéntrica y nosotros prediquemos de manera cristocéntrica. En primer lugar, el primer punto que cae de maduro es que una prédica cristocéntrica es una prédica que presenta y se centra en Cristo. En Cristo. No en el predicador. No en una iglesia verdadera. No. Se centra en Cristo. En Cristo. Pedro habló de Cristo. Y cuando leemos cuando analizamos este pasaje, Pedro utiliza títulos de Cristo. Y voy a utilizar esos títulos de Cristo como bosquejo en los siguientes puntos, ¿vale? ¿Qué dice Pedro de Cristo? Pedro en primer lugar dice que Cristo, que Jesús, es el Hijo de Dios. Él presenta a todos sus oyentes, no nos miren a vosotros, y habla de Jesús como el Hijo de Dios. Vamos al texto, Hechos 3:13. Él dice, valiente Pedro, ya no es el Pedro que se escondía, ¿verdad? Eso lo notamos la vez pasada, ya no es el Pedro que se escondía. Ya ahora es un Pedro valiente que predica la palabra de Dios. Y es más, no es el único mensaje que vamos a estudiar, este es el segundo mensaje de Pedro que estamos viendo. Luego hay otros mensajes más que vemos en el libro de los Hechos. Y vemos a Pedro justamente hablando de Jesús, el Hijo de Dios, dice Hechos 3:13. El Dios de Abraham, le dice a los israelitas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, porque antes se decía, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac, era el Dios de los israelitas, de los judíos. Dice, el Dios de nuestros padres ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús. Valiente, Jesús es el Hijo de Dios, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces él dice, Jesús es el Hijo de Dios, una gran verdad. Jesús es el Hijo de Dios, le dice a ellos, porque de verdad tenemos que hablar de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Por muchos años vosotros sabéis que han querido negar la existencia de Jesús, han querido negar la divinidad de Jesús. Por muchos medios, películas, libros, pero no se ha podido. La historia afirma que Jesús es real. Y su obra en tantos años, en tantos milenios, vemos que es real. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el Hijo de Dios. Y Pedro se lo dice a ellos. Dios ha glorificado a su Hijo. Él merece toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Él merece toda la gloria. Pero dice, pero vosotros los habéis entregado, negado delante de Pilato. Y un poco les hace recordar que Pilato quería poner en libertad a Jesús. ¿Os acordáis, verdad? ¿Pero qué hizo Pilato? Se lavó las manos. Pilato se lavó las manos. Cuidado. Tenemos que afrontar nuestro cristianismo. Hay cristianos Pilatos que se lavan las manos. O sea, saben que deben dar testimonio, pero no quieren dar testimonio. Pedro dice, Jesús, el Hijo de Dios. Lo segundo que dice Pedro en el versículo siguiente, Hechos 3:14, dice Jesús, y habla de Jesús como santo y justo. Hechos 3:14 dice así, mas vosotros negasteis al santo
y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Ahora Pedro llama a Jesús como el santo, no un santo, el santo, el que está separado para hacer la voluntad de Dios, el santo y el justo. Justo, el único justo, ¿quién es? Jesús. Tú y yo somos injustos. El único santo es Jesucristo. Tú y yo somos pecadores. El único que es santo, limpio, es Jesús. El único completamente separado. Tú y yo estamos llamados a ser santos. Tenemos que caminar en santidad, buscar que agradar a Dios. Pero el que es santo por naturaleza es Jesucristo. Él es santo y justo. Y a ese santo y justo Pedro dice, vosotros prefiristeis a un homicida. ¿A quién? ¿A quién? A Barrabás. Pedro, ¿qué está haciendo? Le estás haciéndoles reflexionar. Está confrontándolos con su pecado. Pero también está enseñando la gran verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es santo y justo, cristocéntrico. Él no está diciendo, yo hago los milagros. Yo en mí, mírenme a mí. Apláudanme a mí. No. Cristocéntrico. Lo tercero que dice es que Jesús es el autor de la vida. Dice en los versículos siguientes, versículo 15 y versículo al 17, dice así. ¿Y matasteis a quién? Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros, ¿qué dice? Somos testigos, tú y yo también. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Está hablando de que en el nombre de Jesús fue sanado el cojo de nacimiento. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Siguiendo confrontándolos con su pecado, sigue presentando a Jesús como el autor de la vida. Jesús es el autor de la vida. Todo aquel que viene a Cristo recibe una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando uno viene a Jesús, recibe una nueva vida espiritual. Ya tu vida vieja ya pasó. Ya tu vida debe ser transformada, cambiada en el poder del Señor, de su Espíritu Santo. Entonces Jesús es el autor de la vida. Antes estábamos muertos espirituales en nuestros pecados. Antes usted, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Mejor dicho, como alguien me dijo, ¿qué estaba haciendo, pastor? Mejor le digo, ¿qué no estaba haciendo? Pero ahora en Jesús, Jesús nos ha dado vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor Jesús. Y Él nos ha dado también vida eterna. Un día estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Y cuarto, también dice, nos presenta a Jesús como Jesús el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Mesías. Versículo 18, el siguiente versículo dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ellos sabían que Cristo significaba Mesías y ya se había profetizado en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas del Antiguo Testamento, que el Cristo había de padecer. Pedro está diciendo, se está cumpliendo todo lo que ya está en la palabra. Todo lo que está en la profecía se está cumpliendo, que el Cristo había de padecer, que el Mesías prometido, que el Mesías que ellos esperaban era un Mesías que los iba a salvar, pero también un Mesías que iba a reinar. Yo esto lo he explicado al inicio. ¿Os acordáis cuando veían a Jesús? Le decían, Jesús, hijo de David. ¿Y os acordáis por qué era hijo de David? Porque la profecía decía que del linaje del rey David
iba a venir, el que iba a reinar, el que iba a salvarles. Y Jesús es el Mesías prometido. Pero también ellos pensaban que Jesús iba a venir a reinar y que los iba a librar. Por eso que se acuerdan que al comienzo estaban discutiendo, hablando del reino. Y Señor, ¿ya vas a restaurar el reino? ¿Ya vas a reinar? No entendían, y ahora ya lo entendían y lo predicaban, que primero vino a padecer. Y vino a padecer por el perdón de nuestros pecados. Como dijo, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 3, él dice, despreciado, hablando del Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y como ese hay varios pasajes más que hablan de que el Cristo iba a padecer. Y Pedro está diciendo, ya se había profetizado que el Cristo iba a padecer. Claro, padeció y también vosotros sois responsables, porque vosotros lo habéis crucificado. Pedro presentaba a Jesús como el Mesías. Él es el único que puede salvarnos. No hay otro camino. No hay otro camino. Y tenemos que ser así de claros y directos. No hay otro camino. Pero no hay otro camino, pastor. No puedo yo adorar a otros santos. No hay otro camino. Hay un solo camino. Y el único camino es Jesucristo, nuestro Señor. Por eso que si usted no conoce a Jesús, yo quiero decirle que solamente en Jesús hay salvación. Él es el único que puede salvarle, el único que puede transformar su vida. Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Pedro predica de manera cristocéntrica. Lo que hace es hablar de Cristo, hablar de Cristo. Y eso tenemos que hacer, mis amados hermanos, hablar de Cristo, de nuestro Salvador. Pero lo segundo que hace Pedro en su prédica, ¿cómo es una prédica cristocéntrica? Ya dijimos, una prédica que presenta y se centra en Cristo. Segundo, es una prédica que presenta también demandas. O sea, Cristo nos va a salvar, sí, pero también la prédica cristocéntrica presenta demandas. Y hay dos demandas que presenta así de claro Pedro. Y las demandas son, ¿qué dice acá? Arrepentimiento y conversión. Miren lo que dice el versículo siguiente, Hechos 3:19. Pedro dice, así que, ¿qué dice? Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hoy se dice, no hay que hablar de pecados. A la gente no le gusta hablar de pecados. Pero no, la prédica cristocéntrica nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. Y uno se arrepiente cuando entiende que hay culpa en nosotros. No hay que generar sentimiento de culpa. No, mi amado hermano, la palabra nos manda a arrepentirnos, a convertirnos de todo corazón. Ese es el mensaje del Señor, un llamado al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Y este es el mensaje que también se predicaba en el Antiguo Testamento. Ezequiel 14:6 dice así, el profeta Ezequiel. Por tanto, Dios le dice al profeta Ezequiel, di a la casa de Israel. ¿Qué tengo que decir a la casa de Israel? Dice el Señor. Así dice Jehová el Señor. Convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Este es el mensaje del Señor, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que convertirnos de todas nuestras abominaciones, de todos los ídolos, de todo aquello que hemos puesto antes que a Dios. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo, incluido el fútbol. Incluido el fútbol. Primero, ¿quién es? Es Dios. Es Dios.
incluida la música. Primero es Dios. Hay cosas legítimas. A mí me gusta también el fútbol, pero no debo ponerlo primero que a Dios. Me gusta también la música, pero primero es Dios. Entonces, mi amado hermano, mi amigo, estamos llamados a arrepentirnos. La verdadera salvación viene cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando reconozco mi pecado. Y esa es la vida cristiana, arrepentirse, rechazar el pecado u odiarlo. Por eso que tú te arrepientes. Tú dices, cuando fallas a Dios, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú cuando fallas a Dios? Bueno, pues ya lo hice, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Así dices? No debería ser así. Un creyente que falla a Dios, ¿qué hizo Pedro cuando falló a Dios? Lloró amargamente. ¿Por cómo lo he hecho? Rechazamos, nos sentimos mal por nuestro pecado y nos arrepentimos. No quiero volver a hacerlo. He fallado a la santidad de Dios. No quiero, he fallado, he fracasado. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Entonces, eso, si algo tenemos que odiar es el pecado. Es el pecado. No quiero fallar a mi Dios. Eso es arrepentimiento, rechazarlo. Y ahí comienza la salvación, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y la vida cristiana es un camino de que tenemos que arrepentirnos cuando fallamos a Dios. Y aquel que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, dice su palabra. Porque fallamos y tenemos que arrepentirnos. Pero mi hermano, mi amigo, si te has alejado de los caminos del Señor, hoy es tiempo de volverte a los caminos del Señor. Y el mensaje una vez más es: convertíos y volveos. Convertíos y volveos. No solamente dice volveos, ¿se dan cuenta? A veces nosotros cambiamos el mensaje, ¿verdad? Vuélvete. No. A veces no le va a gustar a las personas. Pero el creyente debe volverse, pero primero convertirse. Dejar aquello que le desagrada a Dios. Eso es lo que dice Pedro. Convertíos, arrepentíos. Esta palabra arrepentirse es interesante porque viene de una palabra griega metanoeo, que viene después de la palabra metamorfosis. Esa palabra deriva de metanoeo. Y ustedes reconocen la palabra metamorfosis, ¿no? Que es el cambio. Entonces, cuando uno se arrepiente, está cambiando de mente, cambiando de propósito. Si antes hacía algo que desagradaba a Dios, entonces cuando me arrepiento, cambio de mente, ya no quiero hacerlo. Ya no lo hago. Entonces cambia mi mente, no quiero hacerlo. Y la palabra de conversión es epistrefos, que significa volverse. Si antes yo me estaba yendo por el camino errado, ahora me vuelvo a Dios, me vuelvo a su camino. Las demandas de Dios no han disminuido. El hombre cambia el mensaje. Y dice, no importa, ven nomás a la iglesia. No importa cómo vivas. Eso es para los que no conocen a Dios. Pero para el creyente no. Tenemos que convertirnos y volvernos al Señor. Vivir para Jesús. Y ese es el mensaje de la palabra de Dios. No es nuestro mensaje. No es nuestro mensaje. Es el mensaje de Dios. Y es el mensaje que siempre se ha predicado. Lo predicaron los profetas. Lo predicó Juan el Bautista cuando dijo en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje que se predicaba, arrepentíos.
Y nuestro mismo Señor Jesús, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje del Señor, el mensaje de la palabra, arrepentimiento. Mi amado hermano, mi amigo, si usted quiere venir a Jesús, debe venir en arrepentimiento. No hay otra forma. No hay otra forma. El mismo Señor Jesús dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Sí, somos pecadores. Sí, somos falibles. Pero Dios, el Señor Jesús, vino a llamarnos al arrepentimiento. Y hoy quiero deciros que Dios te está llamando al arrepentimiento. Ven a Jesús, pero ven en arrepentimiento. Él mismo tomará tu corazón, sanará tu corazón, enjugará cada lágrima y transformará tu vida. Porque Jesús es real. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos dicen amén? Deja que Jesús tome tu corazón. Ya no lo tomes tú. Y tercero, es una prédica que presenta y habla de Cristo. Es una prédica que presenta demandas, arrepentimiento y conversión. Pero tercero, es una prédica que también presenta bendiciones divinas. Pero es interesante que Pedro esto lo habla en tercer lugar. Pero a veces uno cambia el mensaje y esto lo pone en primer lugar. Ven a Jesús por la bendición. No tenemos que venir a Jesús por la bendición. Tenemos que venir a Jesús en arrepentimiento, convertirnos a Él. Pero es verdad que también hay bendiciones divinas cuando uno viene a Jesús. En primer lugar, ¿qué bendición divina hay? El perdón de pecados. El perdón de pecados. Hechos 3:19. Una vez más leámoslo, dice, así que arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Hoy la gente no puede dormir. Hoy la gente tiene que tomar pastillas. Vive con culpas del pasado, remordimientos del pasado. Pero déjame decirte que el único que puede lavar y borrar tus pecados es Jesús. Es Jesús. Él verdaderamente borra nuestros pecados. Y los borra completamente porque dice que le echa hasta lo profundo del mar y Él ya no se acuerda más de ellos. Jesús borra nuestros pecados, pero tenemos que arrepentirnos y convertirnos a Él. Y cuando ocurre ello, mi amado hermano, mi amigo, tu alma se limpia, se lava, se purifica. Solamente ello lo hace Jesús por medio de su Espíritu, que nos purifica todo nuestro interior. El perdón total de nuestros pecados. Esto lo repite en Hechos capítulo 10, versículo 43. Dice Lucas, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Lucas lo vuelve a resaltar. Porque allí está el perdón de pecados en Jesús. Cuando uno cree en Jesús, es qué bendición es vivir libre de culpas. Poder acercarse a Dios libre de culpas. Y no porque uno sea justo, sino porque uno es justificado en Jesús. Porque uno recibe el perdón y la limpieza en Jesús. Por eso que la primera gran bendición es el perdón de pecados. Ninguno de nosotros es justo, pero Jesús nos ha perdonado. Amén. Segundo, otra bendición, tiempos de descanso. Podríamos decir tiempos de paz. Dice, sigamos con Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué dice? Tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. El verdadero descanso viene del Señor. Hay gente que a veces busca darse las mejores vacaciones.
A veces usted leído, me gusta, a veces he leído las historias, a veces la gente que sale de vacaciones, pero dicen que dentro de las estadísticas la gente sale de vacaciones y regresa estresada. Fueron por el lugar perfecto. Y dice, pero en el camino no vieron detalles, cosas, y terminaron peleando en el matrimonio. Dice que después de verano hay muchos que van al notario o a trámites legales para separaciones y divorcios. Aumentan. El verdadero descanso viene de Dios. Puede estar en la mejor playa, pero la verdadera paz la da Jesús. La da Jesús. La da Jesús. Mi amigo, mi hermano, ¿quieres vivir en paz? Mi amigo, ¿quieres vivir en paz? Es Jesús el único que te puede dar paz. No la religión, no el dinero, no los títulos, no los logros. Y qué bien que se lo puedes lograr, está bien, pero eso no te da paz. Eso no te da paz. Solamente Jesús te puede dar paz. De Él vienen los tiempos de refrigerio. De Él viene la verdadera paz. Por eso que dijo Jesús, yo soy la paz. Él es la paz. Jesucristo es la paz. Por eso que cuando hallamos a Jesús, hallamos la paz. Tercera bendición. La tercera bendición es el retorno de Jesucristo. Porque Pedro dice en el versículo 20, pero voy a volver del 19 para ubicarlo en el contexto. Dice, una vez más, así que arrepentidos y convertidos. Arrepentimiento, conversión. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y qué más? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, de refrigerio. Y ahora mira, dice, versículo 20. Y cuando ocurre esto, dice versículo 20, y Él, hablando de Dios, envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ya Pedro también está predicando del retorno de Cristo. Cristo prometió volver. ¿Se acuerdan cuando vimos que los apóstoles, cuando Jesús era ascendido, estaban mirando que se iba Jesús? ¿Y qué dijeron los ángeles que estaban junto a Jesús? Varón de Galileo, ¿qué estáis mirando? Así como se fue, así regresará. La promesa es que Cristo regresará y que Jesucristo les dijo que iba a regresar. Me he ido a preparar morada, pero volveré. Si no volviera, yo se los hubiera dicho, volveré. Él va a volver. Cristo viene por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén? Él prometió volver. Y Pedro lo está predicando. Cuando Jesús vino por primera vez, ya habían pasado como 2000 años y no venía. Aproximadamente. No venía. ¿Cuándo viene Jesús? Estaban esperando. Y vino. Y así va a ocurrir también. Porque Cristo prometió volver y estamos diciendo, ¿cuándo viene? Pues ya pronto va a venir. Y ahora hay más. El panorama se presenta preparándose para todas las señales de su venida. Todo se está preparando. La IA es parte de las profecías. Todo se está preparando. ¿Quién iba a pensar hace 2000 años que la inteligencia artificial, los códigos con las marcas universales, nadie se iba a pensar ello? Nadie podía pensar que el mundo esté tan interconectado desde que nació la internet, el mundo está tan interconectado y nadie no podía entender, pero ahora todo se está preparando. Y aún más las guerras, los problemas. Todo se está preparando. Cristo prometió volver. Y Pedro dice, y Él envía a Jesucristo que antes que os fue anunciado. Y también dice, versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, Jesús ascendió al Padre, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cuando Cristo venga, ¿qué va a hacer? Restaurar todas las cosas. ¿Tienes calor hoy día? Bueno, afuera, ¿hay calor? Ahora, ¿se dan cuenta que ahora los golpes de calor son distintos que antes? El clima está cambiando y cada vez la capa de ozono se está desgastando más. Y eso cada vez va a empeorar más. Pero Cristo va a restaurar todo, al hombre, a la creación.
todo va a restaurar, va a establecer su reino. Entonces Cristo viene a restaurar todas las cosas. ¿Y qué más dice? De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Esto ya fue anunciado a través de los profetas. Cristo viene por segunda vez. Cristo viene por segunda vez. Esa es la promesa. Mi amado hermano, Cristo viene por segunda vez. Está pronto su venida. Y la Biblia dice que la iglesia será arrebatada. Cuando Cristo venga, la primera etapa de su venida es el rapto de la iglesia. Y tú y yo seremos arrebatados. La iglesia de Cristo será arrebatada, ascendida al cielo. Va a desaparecer. Y la gente va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Viene por su iglesia. Y luego venimos con Cristo. Él viene con la iglesia. Viene por su iglesia y luego viene con su iglesia. Cristo viene. Por eso que mi amado hermano, mi amigo, ¿sabes qué? El pensamiento de la sociedad es que vive la vida, disfruta de la vida, pero esta vida es corta. Esta vida es corta. Pareciera larga, es corta. Es corta. La verdadera vida larga es la vida eterna, que viviremos con Cristo por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Vivamos para Jesús, anhelemos el retorno de Jesús. Cristo viene, Cristo viene. Entonces estas son las tres bendiciones que Pedro presenta. Y estas tres bendiciones son ratificadas y confirmadas porque dice que han sido habladas desde tiempo antiguo. ¿Y qué hace Pedro? Las ratifica con lo que han dicho ya los profetas, como Moisés también, que es profeta. Dice los siguientes versículos del 22 al 26. Miren cómo las ratifica. Bendiciones que han sido anunciadas en el Antiguo Testamento. Dice así, versículo 22. ¿Por qué? Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Como Moisés también era profeta. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús también es profeta. Él es el rey, el profeta, el sacerdote, nuestro Señor. Y dice versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta, Moisés está profetizando de Jesús, hablando de Jesús, será desarraigada del pueblo. Claro, en Jesús solamente hay salvación, y todo aquel que rechace y no crea a Jesús no tiene salvación. Sigue diciendo Pedro, versículo 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Los días en que Cristo iba a venir. Versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas, le dice al pueblo de Israel, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Ellos eran israelitas, ellos eran judíos, Israel era parte del pacto de Dios, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y versículo 26, con esto termino. A vosotros primeramente, dice el versículo 26, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo. A vosotros primeramente se refiere al pueblo judío de Dios. A ellos se les predicó primero. A vosotros primeramente, dice, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ellos recibieron el primer mensaje, pero ahora nosotros recibimos el mensaje también, para que cada uno se convierta de su maldad. El llamado de Dios, el llamado de Jesús es a convertirnos de nuestra maldad, de nuestros caminos cerrados, de los caminos que no le agradan a Dios. Ese es el llamado de Jesús. Y ¿sabes? Es un llamado de amor, porque Él quiere darte perdón, Él quiere darte paz, Él quiere que seas parte de su reino, que puedas estar con Él por toda la eternidad. Vamos a orar. Nos encontramos todos los domingos a las 6 de la tarde. También puedes conocernos durante la semana en nuestras diferentes reuniones.
síguenos en nuestras redes sociales. Nos gozamos que estés aquí.